Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es uno de los elementos más importantes del trading que nos van a ayudar a ser rentables o no. Vamos además a ver algunas herramientas que nos van a permitir ser más rentables y he creado una calculadora para ustedes para que tengan facilidad en calcular de forma correcta cada una de sus gestiones del riesgo. Vamos entonces a entender primero que todo que este es un video útil para los tres escenarios, tanto para básico como intermedio y avanzado. Es posible que agregue algunas etiquetas de tiempo para que las personas que ya conocen algunos temas pues vayan avanzando más allá. Vamos a comenzar con qué es un trade y cómo entonces nosotros vamos a poder entender los diferentes conceptos que nos van a aparecer en los exchanges. Vamos entonces primero que todo a entender eso. Por un lado, bueno, será para otro video entender qué es un exchange y qué es un broker y en qué se diferencian, pero vamos a comenzar con el tema de futuros y spot. Nosotros cuando estamos en los exchanges vamos a tener bastantes opciones y puntualmente nos vamos a encontrar con una que se llama spot trading y otra que es la cuenta de futuros. Usualmente va a decir algo como futuros estándar y futuros perpetuos. Y la diferencia entre futuros estándar y perpetuos es que los estándar se cierran automáticamente en determinado tiempo, mientras que los perpetuos van a estar disponibles siempre. Entonces vamos a tener esto en todos los exchanges, como tenemos diferentes exchanges, cada uno de ustedes. Aquí entonces he traído varios, los más importantes, para que ustedes tengan la misma información y la puedan utilizar. Entonces, trading de futuros básicamente nos va a permitir usar este elemento que es el apalancamiento. Este apalancamiento lo que nos va a ayudar es a multiplicar el riesgo y la recompensa. Entonces, básicamente, vamos a ver cuando nosotros ingresamos a un trade, qué es lo que tenemos en futuros. Inicialmente nosotros tenemos un margen, que es nuestro dinero como tal, y sin ese dinero no podemos hacer nada, ¿cierto? Ese es el dinero que nos van a tener como garantía y que en caso de una liquidación es el que nos quitan. Tenemos el otro que es el apalancamiento, que básicamente nos multiplica el riesgo y la recompensa. Y finalmente, el resultado de estos dos elementos se convierte en el volumen o la posición. Esto cuando hablamos de mercados tradicionales cambia un poco, no es lo mismo volumen que posición, pero en el caso de cripto podríamos decir que sí, porque es la cantidad del activo o la cantidad de contratos o unidades. Vamos a verlo con un ejemplo más práctico para que tengamos una idea más didáctica. Supongamos que tenemos una cuenta de $1000, que es un estándar, digamos que ni mucho ni demasiado poco. Y vamos a iniciar con un margen de $100 y un apalancamiento de 10x. Eso al final nos va a dar una posición de 1000. ¿1000 qué? $1000, ¿vale? Siempre estamos aquí en este momento hablando en dólares. ¿Y eso qué significa? Vamos entonces a analizar exactamente eso que, con qué se come. Listo, ya sé entonces que si tengo un margen de 100 y un apalancamiento de 10, tengo un volumen o una posición de 1000. Vale, y entonces ¿cómo sé cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder? Pues bien, vamos entonces aquí a calcularlo. Supongamos que yo voy a hacer una entrada aquí en Bitcoin y la voy a hacer pongamos que al long, para que no nos compliquemos con el short, que puede ser más difícil de entender para algunos. Vamos entonces a decir que yo voy a poner un stop loss por acá y un take profit. Aquí sería el stop loss y este sería el take profit y pongamos este en amarillito para que nos represente la entrada. ¿Qué pasaría si yo en esta posición lo que tengo son $1000? ¿Vale? Entonces yo voy a entrar aquí con $1000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entré con un margen de 100 y un apalancamiento de 1000. Perdón, un margen de 100 y un apalancamiento de 10. Lo que voy a tener yo aquí es que básicamente, si yo desde este punto de entrada hasta acá arriba el take profit tengo esta cantidad 3.77, entonces lo que yo voy a tener es una ganancia de 1000 por 3.77. Entonces, ¿cuánto es eso? Entonces 1000 por 3.77. Voy a tener, por ciento, perdón. Voy a tener una ganancia de $37.7. Llega al punto de TP. 37.
7 USDT. Esto es lo que voy a tener aquí si pierdo. Y si yo, si gano, perdón, entonces voy a quedar con 1037. ¿Sí? Y en caso de que la posición sea perdedora, entonces en este stop loss, lo que yo voy a tener es el cálculo desde aquí hasta abajo, que me va a dar 4.58. Entonces voy a hacer lo mismo, 4.58, que me da un total de 4.58, 45.8. Entonces voy a tener aquí 1000 menos 45 me va a dar 954. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que básicamente, al yo calcular la posición, y yo ya sé que es de 1000, entonces yo ya tengo la capacidad de hacer el cálculo simplemente con los porcentajes que me da aquí el gráfico. Entonces, fíjense cómo es de sencillo yo calcularlo si yo sé cuál es mi posición, ¿cierto? Entonces, por eso el hecho de entender bien qué es la posición o el volumen con el que estoy entrando a una posición, a un contrato de futuros, realmente sí me ayuda muchísimo a calcular los diferentes elementos, tanto stop loss como take profit. Ahora la pregunta es, ¿y yo con cuánto debería entrar? ¿Debería entrar con esta cantidad o esta cantidad es mucha o esta cantidad es muy poca? Vamos entonces a revisar cuánto es lo correcto. Y para eso vamos a irnos a una sección un poquito más avanzada antes de volver al gráfico. Y en esta nosotros vamos a hablar de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de hacer trading y de hacer inversiones, nosotros lo que estamos esperando es ganar dinero, ¿verdad? Ahora, ese ganar dinero no es gratis, viene con un riesgo. Y es un riesgo de también perder dinero. Entonces, esa es una particularidad bastante importante y por eso la gestión del riesgo es absolutamente crítica en estos mercados de renta variable. Vamos a revisar entonces qué ocurre aquí. Si nosotros tenemos una gestión del riesgo en la que nosotros vamos a arriesgar el 1% de nuestra cuenta en cada uno de los trades, voy a volver aquí, $1000 por 1%, me dan $10. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que cuando llegue al stop loss voy a perder $10 y si llega al take profit voy a tener $1010. Para yo tener esta gestión de riesgo, que sería la correcta, sería la mínima correcta, ya vamos a ver cómo lo calculamos. Pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser esa cantidad? ¿Por qué 1%? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no entro con todo mi capital? Y aquí entonces vamos a ver por qué. Entonces vamos a poner diferentes casos y escenarios. Supongamos que yo tengo una estrategia en la que yo tengo un margen de posibilidades de ganancia de 50%. Digamos que yo tiro una moneda y en esa moneda básicamente tengo una posibilidad, cara o sello, long o short. Si cae long, entonces me voy con este y si cae short, entonces con la otra. Si yo hago eso, tengo un 50% de chances. No vayan a hacer eso, por favor. Solo es un ejemplo para explicarlo. Yo tengo una posibilidad matemática de 50% de que caiga una operación perdedora. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si yo pierdo ese 1%? Entonces ya tengo 990. Ya no tengo 1000, sino que ahora tengo 990 porque el precio entonces vino a la zona en la que yo tenía mi stop loss. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo $990? Pues bien, pasa que si yo hago el 1% de mi cuenta, voy a recuperarme y voy a volver a mi estado inicial, en donde yo tenía $1000. Entonces, estos $1000 que tenía, si yo hago el 1%, entonces los recupero después de haber perdido. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra? Pues del 50%, ¿cierto? Entonces, ese margen de posibilidades nos dice que es muy posible que recuperemos esta pérdida. Pero ¿qué pasa si entonces yo tengo 5 pérdidas seguidas? 5 veces yo hago un trade, 5 veces se me va stop loss. Es decir, que ya no tengo 1000, sino que tengo 950 porque estuve arriesgando el 1% en cada una de esas operaciones.
Pues lo que ocurre ahora es que yo, para recuperarme de estas pérdidas, lo que debo hacer es el 5%. Entonces, ¿es viable hacer un 5%? Pues sí, así como la estadística me jugó en contra y perdí 5 operaciones seguidas, también me puede jugar a favor y mantener ese ratio. Si nosotros tenemos una estrategia sólida, que más adelante vamos a ver cómo construir una estrategia correcta, entonces no va a ser complicado recuperar ese 5% si seguimos la estrategia. Ahora, si perdemos ya el 10% de nuestra cuenta y ya entonces nos quedamos con 900, vamos a tener entonces la necesidad de hacer ya no un 10%, sino un 11% para recuperarnos y volver a estos $1000 iniciales. $1000 iniciales. ¿Qué pasa si yo pierdo el 20% de mi cuenta? Pues que entonces ya yo lo que tengo que hacer es básicamente el 25% de 800, ¿vale? Pero fíjense que aquí yo tengo anotado en verde y tengo anotado en amarillo y tengo anotado en rojo ciertos elementos. Y esto es porque mientras más de nuestra cuenta inicial perdemos, mucho más difícil es recuperarnos. Entonces, si nosotros queremos ser rentables, debemos tener mucho cuidado con llegar a perder el 30%, el 40% de nuestra cuenta, porque para recuperarnos de esas pérdidas, lo que tendríamos que hacer es el 43% de nuestro nuevo saldo o el 67% de nuestro nuevo saldo. Ya si nosotros perdemos la mitad de la cuenta, desde este punto se comienza a ser bastante difícil recuperar nuestras pérdidas, porque tendríamos que hacer el 100% de rendimiento sobre el monto que tenemos ahora, que sería de $500. Si perdemos el 70% de nuestra cuenta, 233. Y si perdemos el 90% de nuestra cuenta, tendríamos que hacer un 900% cuenta. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? El 1% es un lugar seguro para empezar a tener una buena gestión del riesgo, porque la estadística me dice que si yo gano la mitad de las operaciones y empiezo, entonces la posibilidad matemática de que al sacar un trade me salga positivo o negativo es del 50%. Es un riesgo mediano. Pero la posibilidad matemática de estadística de que yo vaya a perder 5 trades seguidos siguiendo una estrategia, la misma estrategia sólida. Después vamos a hablar de estrategias. Siguiendo la misma estrategia, es del 97% de posibilidades de que no vayas a perder 5 trades seguidos. Es muy difícil perder trades seguidos con esta estadística si seguimos una estrategia. Voy a reforzar bastante eso de seguir una estrategia porque más adelante vamos a ver que la gestión del riesgo también depende de la estrategia que tengamos y esa estrategia debe ser sólida, ¿vale? Pero hay que seguirla. Vamos entonces ahora a continuar. Ya de aquí para abajo se hace absurdo, se hace totalmente absurdo, porque la posibilidad matemática de que nosotros vayamos a perder siguiendo la estrategia con una posibilidad del 50% de cada trade 10 veces seguidas es del 0.0977%. Es decir, la posibilidad de que perdamos tantos trades seguidos es absolutamente difícil, difícil, difícil. Muy pobre estadísticamente. Entonces tendríamos que nosotros tener una cantidad de pérdidas increíbles en un mercado en el que prácticamente estamos apostando al revés. Y esto es bastante, bastante poco probable, ¿vale? Es casi ganarse la lotería. Y supongamos que eso sí nos pasa, pues estaríamos en este caso en 900. Entonces la pregunta aquí es, ¿será que con 900 todavía me puedo recuperar de haber perdido 10 operaciones seguidas? Y la respuesta es sí. Hasta 20 operaciones seguidas yo me puedo aguantar, ¿vale? Pero ya de aquí para abajo la cosa se complica. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esta gráfica? Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros simplemente empezamos a entrar al mercado con cualquier cantidad y nosotros hacemos lo siguiente. Tenemos $1000 y nosotros venimos entonces a cualquier exchange y aquí empezamos a poner 50%, 25%, 75%, 100% y le damos al trade, vender, tin.
Eso nos va a generar un problema grandísimo para ser rentables. ¿Qué necesitamos nosotros para ser rentables? Tener la estadística a favor. ¿Cómo nosotros podemos tener la estadística a favor? Pues aquí se los estoy mostrando. Entonces la pregunta es, Juan, pero es que, a ver, ¿yo cómo hago entonces para saber exactamente cuánto calcular y dónde poner esas cosas? Y yo cómo calculo entonces para yo seguirme con esta regla. La respuesta es muy fácil. Entonces vamos a volver a la gráfica que teníamos aquí en TradingView y es así de sencillo como tener claro que mi 1% pues son $10 y que si yo entonces tengo un take profit debe ser de $10 y que si tengo un stop loss debe ser de $10. El take profit es donde yo tomo ganancias y el stop loss es donde yo tomo pérdidas. Ahora, ¿qué pasa si yo no uso el stop loss? Pues vamos a hablar un poco más adelante, pero es un gran problema, ¿vale? Entonces, es así de sencillo. ¿Cómo lo calculo yo? Pues simplemente tomo $1000 por 1% y me da 10. Ya entonces toma tu capital, si son 700, no sé, tienes $124 por 1%, 1.24. Ahora, aquí es cuando nosotros empezamos con un problema. Vamos a volver aquí a esta gráfica. Si nosotros aquí empezamos con $100 y empezamos entonces nosotros a ver que nuestras posiciones tienen un margen de ganancia de apenas $1 y tenemos $100. Entonces aquí nosotros nos empezamos a poner un poco ambiciosos y aquí es donde está el problema que más se nota en los mercados y es la avaricia. Entonces tú en vez de entrar con $1 porque tú dices, no, es que con $1 no vivo, pues terminas entonces entrando en la espiral en la que nosotros ya no podemos salir. ¿Vale? Entonces, qué vamos a hacer? Vamos a empezar analizando muy bien cuánto es el riesgo que podemos asumir. Ahora sí, ya entonces tenemos claro que si yo tengo $100, entonces mi stop loss debe ser de $1, porque es el 1% de mi cuenta. Más avanzados, pues, si tú tienes una estrategia que ya es bien sólida, puedes entrar con el 2%, pero máximo 5%, porque lo que estamos diciendo aquí es, si tú entraras con 5%, pues los podrías recuperar en caso de que tengas una siguiente operación ganadora y tendrías hasta 4 operaciones que en 4 operaciones estarías perdiendo el 20% y todo se va a stop loss. Pero pues ya la estadística ya es muy baja, entonces puede ser razonable. A partir de 5% para arriba, la estadística está en contra, así que máximo 5% de la cuenta, pero máximo, 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 por favor. Entonces estaríamos diciendo, en términos prácticos, que estaríamos aquí con un $5. Bien, y entonces eso que tiene que ver con el apalancamiento, ¿dónde calculo todo esto? Vamos entonces a revisarlo en el ejemplo práctico. Supongamos que yo tengo $100 y estos $100 entonces, yo voy a comenzar aquí, vamos a poner aquí $100. Y yo debo saber que voy a perder máximo $1 por operación. Entonces, si yo hago una entrada de $10, que es el 10% de mi cuenta, por un apalancamiento de 10, yo tengo aquí un volumen de 100. Vamos a ver eso en la gráfica. Yo tengo un volumen de 100 y entonces cuando yo venga con este precio y baje hasta acá, entonces 4.41% de mi cuenta va a estar perdiéndose porque voy a estar con $100. Entonces 4.41%, ustedes saben cuánto es, pero esa es la cantidad que voy a perder. Voy a perder aquí 4.41. Y si sube, pues voy a ganar lo que tenemos de distancia. 3.94 tendría aquí, ¿cierto? En este caso lo estamos haciendo muy fácil, pero recuerden, pues simplemente es tomar el valor y multiplicarlo por la distancia, teniendo en cuenta que este valor inicial de aquí del medio es el margen, es la posición final, es el resultado del margen por el apalancamiento. Y decíamos que entonces
vamos a tener esa posición. Ahora, yo podría hacer algo diferente. Yo podría tener una posición de 100, pero básicamente porque yo entré con $1 a 100x y esto me da $100. Entonces fíjense que realmente no importa tanto el apalancamiento, sino lo que importa es la relación entre el margen y el apalancamiento, que al final sí nos da el resultado importante, que es el volumen y la posición. Porque aquí nosotros entonces ya cuando estemos en el trade, aquí esta posición de $1 a 100x o de $10 a 10x va a ser exactamente la misma ganancia o pérdida en los mismos puntos. Entonces, si nosotros estamos siguiendo una gestión del riesgo correcta, lo que estamos diciendo es que esta posición debería estar máximo a 1% abajo, aquí. Entonces, tendríamos que tener esta entrada acá. ¿Vale? Vale, vale. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero es que Juan, o sea, si yo pongo ahí el stop loss, eso me va a explotar entonces de una. Em, Puede ser, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tocar otro tema, que son las temporalidades. A ver aquí. Y el 1% estaría para arriba por aquí. Si yo lo bajo aquí, ya tendría 1% de ganancia, que serían 1. ¿Por qué? Porque mi posición es de $100. Si mi posición fuera de 100, de 1000, entonces en ese 1% yo estaría con $10 de pérdida o $10 de ganancia. Ya entonces lo podemos calcular según la posición y el porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos el valor inicial de la posición y lo multiplicamos por el porcentaje de distancia en gráfico. Es la forma más sencilla. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿no? Pues que esto para hacerlo así en el aire, tan rápidamente, no me da para hacerlo tan rápido. Entonces, para eso yo he creado una herramienta para que ustedes puedan calcular sin ninguna dificultad todo esto. Entonces, aquí la tengo. Y básicamente entonces tenemos dos metodologías. Una es, yo tengo $100, un apalancamiento de... Aquí vas a notar lo siguiente. Si yo tengo $100 y quiero ganar $1, porque eso es el 1% de mi cuenta, yo puedo poner aquí varios apalancamientos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a hacer este mismo ejemplo que tenemos acá. En la entrada de 60.400, vamos a ponerlo así un poquito redondito. Entrada de 60.400, un stop loss al 1%, 60.400. O vamos a ponerlo entonces que por análisis técnico, entonces lo tenemos aquí más abajito, ¿sí? Supongamos 50.400, 50.000, 9.400. Y el take profit vamos a tenerlo, pongámosle que sí, ahí está bien, ¿vale? Un poquito más arriba. Y para que el riesgo recompensa sea favorable a nosotros, es decir, que si se nos va a take profit, que si ganamos la posición, ganemos más de lo que estamos perdiendo en caso de que se pierda. ¿Vale? Entonces pongámoslo aquí, 61.800. 61.800. Fíjense que el apalancamiento aquí, yo lo voy a poner y vamos a calcularlo de diferentes formas. Me está diciendo que aquí me están dando todos los datos. Me está diciendo que el margen de la posición es 43, que yo necesito poner de margen 4.31 y que el apalancamiento es por 10. Ahora fíjense en este caso el tamaño de la posición, que es de 43. Entonces, en caso de yo lo ponga aquí en 50, entonces simplemente lo que va a cambiar es el margen. El margen aquí ya yo necesito solamente $0.86 apalancados a 50x. Y si yo entro a 100, 0.43. La pregunta es, ¿qué es más riesgoso? Es entrar con un margen de 10, de 1 por 100, una posición de 100, o con un margen de 10 y un apalancamiento de 10. Y la respuesta es que son exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia, sí hay una diferencia, y esa diferencia la vamos a tener en algunos exchanges. Entonces vamos a ver, si yo aquí, en un exchange cualquiera, tengo este icono que dice aquí cruzado, entonces básicamente lo que estoy diciendo es que toda la cuenta de futuros la estoy utilizando para proteger esa posición.
Si yo lo tengo, en cambio, en un margen aislado, entonces en ese caso, yo lo que estoy poniendo sobre la mesa solamente es el margen, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Lo siguiente, vamos a poner un ejemplo en una posición aislada y vamos a poner un ejemplo en una posición cruzada. ¿Listo? Vamos a entenderlo entonces de una vez. Supongamos entonces que entramos aquí en esta posición con $100, con un stop loss de 1 y un stop loss y un take profit de 1. Y vamos a entrar con un margen de lo siguiente. Margen de 10 y apalancamiento de 10. ¿Vale? Si entramos en una posición aislada, nosotros el máximo monto que vamos a poder perder va a ser exactamente de este de aquí. Margen máximo que vamos a perder es 10. Es decir, que pase lo que pase, el precio se mueva para donde se mueva, yo no voy a perder nunca más de 10. ¿Vale? En cambio, si fuera cruzado, entonces yo podría tranquilamente poner que este precio baje mucho más de incluso el margen que yo tengo. Entonces el precio puede quedar en menos 20, en menos 30 y yo puedo seguir con la posición abierta porque toda mi cartera entera, que si en este caso es de 100, va a estar protegiendo esa posición. Entonces realmente en una posición cruzada, eh, este es el monto máximo al que el precio puede bajar. Entonces, viéndolo en la gráfica, si yo tengo este margen de 100 y entro entonces a la posición, entonces cuando llegue a menos 100, ahí se va a cerrar esa posición porque el exchange ya no tiene nada más que quitarme. Pero si yo entro en una posición aislada de 10 por 10, entonces lo máximo que me van a quitar son 10. Ahora, ¿dónde nos da 10? En caso de que entremos aquí con una posición de 100. Vamos a calcularlo. Entonces, en ese caso, bajaríamos hasta, sí, hasta 10. Acá, 54, 282. 2, 2. Aquí, en este punto, nosotros estaríamos perdiendo menos 10. Por tanto, si esta fuera una posición en margen aislado, aquí es donde nosotros perderíamos esa posición, ¿vale? En este precio, exactamente. Pero entonces, esto es en el caso de un margen aislado en el que nosotros entramos con 10 por 10. Pero ¿qué pasa si nosotros entramos a un margen aislado de 1 por 100? Entonces aquí cambia la situación, porque yo solamente puse este valor de margen de 1 para proteger esa posición. Por tanto, cuando el precio baje 1, ahí me va a liquidar esa posición. Entonces, la única diferencia entre margen cruzado y aislado es esa. Sin embargo, el riesgo, fíjense que no depende de dónde nosotros entremos, si con aislado, cruzado, o si nosotros estamos apalancándonos a 100 o a 10x, sino que depende realmente de este elemento que es el importante, es el volumen de la posición. ¿Vale? Este es lo único importante porque esto es lo que va a determinar si estamos o no sobreapalancados. Porque, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo un poquito más radical y aquí sí nos vamos a enloquecer como muchos que empiezan a apalancarse de una forma increíble. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo y vamos a verlo en el exchange, cualquier exchange. A ir a, no sé, vamos a este, por ejemplo. Aquí supongamos que nosotros tenemos entonces, no, vamos a ir a, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos aquí 100, bueno, si aquí como no tenemos nada, no nos va a aparecer. Pero si nosotros estamos moviendo este precio de aquí, digamos que yo pongo aquí 50%, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Tengo un long a 20x o un short a 20x y apalancado a 50. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ya que aquí no tenemos tantos fondos, vamos a moverlo aquí y vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que tenemos $100. 100 dólares. Y con esos $100 entonces vamos a recordarlos lo que acabamos de decir. Tenemos una posición en la que vamos a entrar con el 50% apalancado a 20. Vamos a entrar en la posición del 50% apalancado a 20. Entonces vamos a poner aquí el apalancamiento a 20. ¿Y el margen cuánto sería? El 50% de 100. Estaríamos entrando con 50. Vamos a ver qué pasa en este caso. Entonces, en este caso, yo estaría entrando con
2 por 20 por 50 sería una posición de 1000, ¿vale? 50 por 20. Ahora, ¿esa posición es sobreapalancada o no es sobreapalancada? Vamos a revisar. Entonces, volvamos a aquí. Entonces, yo tengo aquí en mi gráfico que yo tengo ahora $1000 acá. Entonces, vamos a poner $1000. Esta es mi posición inicial. ¿Cuánto tendría que bajar el precio para que yo perdiera toda mi cuenta entera? Básicamente, entonces, estaríamos diciendo que a la misma distancia de donde teníamos a ese 1%, a este 1% que teníamos por acá, estaríamos ya perdiendo una gran cantidad. Vamos a poner exactamente cuánto para que tú mismo lo veas. Tenemos $1000 y el precio se va a mover un 1%. ¿Cuánto es eso? $10. Vale, perfecto. Entonces aquí al 1%, yo estoy perdiendo $10. Entonces, ¿qué pasa si el precio sigue bajando y sigue bajando? Pues que cuando llegue a 10%, hasta acá, cuando llegue a este valor, y yo voy a estar en menos 100. Entonces, este va a ser el precio de liquidación, pero de mi cuenta entera. Ahora, quiero que recordemos esto que venimos hablando de la posibilidad estadística. Si yo llego a perder más del 30% de mi cuenta, 30% de mi cuenta, estoy en riesgo. Entonces, aquí es donde en un solo trade no debemos arriesgarnos, no debemos arriesgarnos, no debemos sobreapalancarnos. Eso es sobreapalancarse, sin importar el apalancamiento que tengamos estrictamente aquí. Supongamos que tenemos un apalancamiento por 5, pero entramos con un margen de 70 y ese margen 70% de 100. ¿Sí? Mantengamos esa idea de 100. Nosotros entramos aquí con ese apalancamiento de 70%, 70 por 5, perdón. Nosotros vamos entonces a tener una posición de 350. Bueno, no está tan apalancado. Entramos a 100x, entonces ahí tendríamos una posición de 500. Entonces, la razón por la que muchos hablan de usar poco apalancamiento es porque básicamente están considerando que muchas personas no van a tenerlo en cuenta y van a intentar apalancarse de una forma extraordinaria. Entonces, por eso hablan de que los apalancamientos bajos hasta 10 son más seguros y es porque el precio de liquidación, como lo venimos viendo en este ejemplo, pues nos da cierto margen de error, por decirlo de alguna forma, porque digamos que para que llegue a 10%, pues ya es un poquito más difícil, pero si nosotros ya nos ponemos serios y nos ponemos estrictos con que queremos ser rentables, entonces aquí es donde ya nosotros no vamos a sobreapalancar. Entonces, estos son los conceptos básicos de gestión del riesgo. También hemos tocado algunos conceptos un poco más intermedios y avanzados. Pero vamos entonces ahora sí a revisar cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros para calcular un trade. Entonces, el primero es que nosotros simplemente usamos la calculadora y aquí simplemente definamos si yo tengo 100, un apalancamiento de lo que este no importa, este pónganlo al final, esto es irrelevante. Si quieren, pongan un valor fijo siempre, 20 por ejemplo, y quiero ganar $1, es decir, el 1%. Entonces aquí ya tú pones tu entrada, el stop loss y el take profit. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que siempre tengas una relación de riesgo que favorezca tu operación, es decir, que sea mucho más probable que el precio llegue a tu punto de take profit a que llegue al punto de stop loss. Por eso, mientras más nosotros tengamos una medición milimétrica de dónde vamos a entrar, mm, vamos a tener una mejor posibilidad porque el stop loss va a ser más pequeño. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo suelo hacer y con la que afortunadamente me ha ido bien? Es básicamente tener un riesgo fijo. Ese riesgo fijo lo que me garantiza es la estadística a favor. Entonces, con el riesgo fijo que yo manejo, ya tengo muy pocas posibilidades de que la cuenta salga mal, porque es muy improbable que vaya a irsenos hasta por allá. Hasta digamos que esta estadística de 30%, en el que tendríamos que tener una racha increíblemente, increíblemente, ya sería
Sería una cosa absurda, ¿vale? En ese caso, entonces, tendríamos ya la posibilidad eh, de ser rentables porque la estadística está a nuestro favor. Entonces, les recomiendo mucho que siempre tengan en cuenta toda esta estadística que hemos venido hablando y que siempre calculen el escenario en el que ustedes van a perder una operación antes de calcular el escenario donde la van a ganar, porque la ambición es uno de los elementos que más nos limita nuestras ganancias en trading. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para poner estas operaciones? Pues bien, supongamos que vamos a poner esta operación. Simplemente entonces nosotros en cualquiera de los exchanges, ya sea Bybit, en Bybit ponemos el apalancamiento, lo encontramos aquí arriba. Idealmente, mientras están empezando a analizar los mercados y a trabajar en estos mercados, pues lo ideal sería entonces que tuvieran poco capital y que lo hicieran en margen aislado. Ya lo hablamos. Y el margen aislado, pues en ese caso lo que estaríamos buscando es que sí, no tengamos un apalancamiento superior a 20x menos. ¿Para qué? Para que el precio del stop loss siempre va a ser fijo, el del 1%, el que estuvimos hablando aquí, siempre sea constante. Ahora, esta calculadora tiene dos modos, uno es con riesgo de distancia y otro es con precios de entrada. Básicamente la razón de esto es que, por un lado, nosotros entonces vamos a tener em, la posibilidad de hacerlo de una forma muy sencilla, calculando un porcentaje. Entonces digamos que sí, al 2%, entonces al 2%. La entrada, el stop loss y el take profit, pero muchas veces lo que nos pasa en el mercado es que el take profit está por acá y el stop loss está por aquí. Entonces lo que queremos saber es si es buena idea o no. Entonces ahí es cuando es útil este segundo lado con precios de entrada para que el sistema automáticamente nos calcule y no tengamos que estar con un riesgo fijo porque podríamos nosotros, ya vamos a verlo más adelante, tener un stop loss que pues sea bastante absurdo y que sí realmente vaya a tener mucha más posibilidad de ser tocado que el take profit. Por eso yo siempre recomiendo utilizar este con precios de entrada porque vamos a ver que con un análisis técnico muy básico, con soportes y resistencias, y básicamente les voy a enseñar un truco con este volume profile, pues básicamente podemos fijarlo de una forma muy sencilla que nos permita tomar operaciones mucho más seguras. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Vamos entonces por último a venir aquí. Lo único que vamos a hacer es simplemente, aquí vamos a revisar. Voy a tomar el ejemplo de algunos exchanges. Entonces vamos a ver de forma muy rápida, por ejemplo, Bybit. Entonces aquí tenemos cantidad de BTC. Lo que nosotros vamos a tener básicamente va a ser el cálculo del precio. Entonces tenemos el precio y aquí lo que vamos a cambiar es por valor en USDT. Todos tienen esta herramienta por valor de USDT. Y ya aquí entonces, ya lo que yo voy a poner es ese valor total que estuvimos hablando. Y ese valor total que estuvimos hablando es el resultado de estos dos componentes, margen por el apalancamiento. Como yo ya sé cuánto tengo que arriesgar máximo, entonces yo ya calculo sin ningún problema este volumen y posición con la calculadora que ya les acabo de compartir, que está aquí. ¿Vale? Entonces ponen sus puntos, simplemente lo llenan y ya entonces toman el tamaño de la posición, que es 43.14 en este caso, lo ponemos entonces aquí, 43.14 y ya está. Eso es todo. Ya tendríamos la operación seteada. Si van a las calculadoras que tienen aquí, es exactamente lo mismo. Lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí y lo mismo que dice la calculadora, solamente que aquí pues ya te muestra algunos detalles adicionales. Em, Muy bien, entonces ya estamos aquí, lo mismo haríamos acá, nos dice valor nocional y aquí nos permite cambiar esto, incluyendo las tarifas de trading, listo, entonces valor nocional y aquí entonces nosotros vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Pues lo que nos dice la calculadora, que es cuánto, 43 puntos, lo ponemos, 43.14, ahí está, perfecto. En Binance, la misma cosa, entonces vamos a poner aquí tamaño. Y nos dice tamaño. Vamos entonces aquí a cambiarlo. Un poquito. Aquí lo cambio a USDT. ¿Cuánto tendría que poner yo aquí? Lo que nos dice aquí en la calculadora. Tamaño de la posición. 43.14. Vamos a ponerlo.
43.14 y ya está. ¿Vale? Inclusive aquí, nosotros al calcular el tamaño de la posición como tal, de todo el trade completo, él ya va a adaptar el apalancamiento y el margen tal cual como nosotros lo necesitamos. Entonces no vamos a tener que calcular nada más, solamente con este valor que está aquí, el tamaño de la posición, ya nos va a dar ese dato. Aquí en Bitget, lo mismo. Vamos a poner aquí entonces el valor nominal y aquí está, y lo vamos a poner 43.14. ¿Vale? Bueno, vamos a tener después que revisar algunos elementos, como por ejemplo que Bitcoin no permite hacer operaciones pequeñas. Y ahí vamos a tener otras estrategias de gestión del riesgo para cuentas, por ejemplo, de $100. Por ejemplo, operar activos de menos de $5. Cuando los activos tienen menos de $5 de precio, entonces memes y ese tipo de cosas casi siempre nos van a permitir operar con el riesgo correcto para cuentas de menos de $100. Entonces, si tienes una cuenta de $100 o cerquita a eso, quieres tener una buena gestión del riesgo, entonces sería recomendable operar monedas menores de $5. Por ejemplo, DOT, por ejemplo, DOG, Matic. Varias monedas nos permiten hacer eso porque nos van a obligar los exchanges a operar con más capital en algunos activos como Bitcoin, por ejemplo. Bueno, espero que haya sido de bastante utilidad. Les voy a dejar en el link de esta calculadora en la descripción. Déjenme todas sus preguntas en el chat. Si veo que hay buena acogida de este video, pues voy a hacer una segunda parte explicando otras consideraciones y cómo, por ejemplo, yo llevo mi agenda de trading y cómo yo hago todos mis cálculos de estadística. Espero que haya sido de muchísima utilidad y espero que tengan también un excelente resto de día. Nos vemos en el próximo video. Dejen su like, su comentario, compártanlo si les es útil y suscríbanse también, ya que este es un canal que todavía necesita de ustedes para saber que les está siendo útil y que este contenido vale la pena seguirlo creando para ustedes. Espero que tengan una feliz resto de día y nos vemos. Chao, chao.